El silencio que envolvía la ciudad de Valencia era antinatural. Las calles normalmente bulliciosas del centro histórico permanecían desiertas, con solo el ocasional susurro del viento moviendo papeles abandonados. Ana se asomó cautelosamente desde el refugio improvisado en el antiguo mercado central, sus ojos escaneando el horizonte en busca de cualquier movimiento. Habían pasado 3 semanas desde que todo cambió. El primer contacto no fue como nadie lo había imaginado. No hubo grandes naves espaciales sobre las principales capitales, ni mensajes de paz o guerra transmitidos globalmente. Simplemente comenzó con una serie de inexplicables fallos en los sistemas de comunicación y extrañas luces en el cielo nocturno sobre el Mediterráneo. Para cuando la humanidad comprendió lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Ana ajustó el peso de su mochila mientras recordaba aquella fatídica noche. Trabajaba como investigadora en el Observatorio Astronómico de la universidad cuando detectaron las primeras anomalías. Las lecturas de los instrumentos mostraban patrones que desafiaban toda lógica conocida, y los satélites captaron imágenes de objetos que se movían a velocidades imposibles. Necesitamos movernos, susurró Carlos, su compañero de investigación y ahora aliado en la supervivencia. El convoy de suministros pasará en menos de 1 hora, y es nuestra mejor oportunidad. Ana asintió, sabiendo que tenían que aprovechar cada oportunidad para conseguir recursos. Los últimos días habían demostrado que la tecnología superior de los visitantes hacía que cualquier confrontación directa fuera suicida. La resistencia humana se había adaptado rápidamente, aprendiendo a moverse en las sombras y a utilizar el conocimiento del terreno a su favor. Los grandes ejércitos y sus impresionantes arsenales habían resultado inútiles contra la abrumadora superioridad tecnológica de los invasores. La supervivencia ahora dependía de pequeños grupos, movimientos sigilosos y una red de información que se transmitía de boca en boca. El sonido de motores en la distancia hizo que ambos se agacharan instintivamente. No eran los vehículos terrestres a los que estaban acostumbrados, sino el característico zumbido de las patrullas de reconocimiento alienígenas. Ana contuvo la respiración mientras una sombra pasaba sobre ellos, proyectada por una de las máquinas que surcaban el cielo. ¿Recuerdas cuando pensábamos que estábamos solos en el universo?, murmuró Carlos con una sonrisa amarga. Ahora daría cualquier cosa por volver a esa ignorancia. Ana comprendía perfectamente ese sentimiento. Como científica, siempre había soñado con el primer contacto, pero la realidad había resultado ser una pesadilla que ponía a prueba no solo su supervivencia, sino también todo lo que creía saber sobre la vida y el universo. La red de resistencia había descubierto que los visitantes no estaban interesados en comunicarse o negociar. Sus acciones sugerían un objetivo claro, la sistemática apropiación de los recursos del planeta. La humanidad, aparentemente, era solo un obstáculo en su camino. Los intentos de establecer contacto habían sido respondidos con una eficiencia letal que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Un repentino destello en el horizonte captó la atención de Ana. Mira, señaló hacia el este, donde una columna de luz verdosa se elevaba hacia el cielo. Era una de las estructuras que los invasores habían comenzado a construir, torres que parecían desafiar las leyes de la física y emitían pulsos de energía que interfería con todos los dispositivos electrónicos en un radio de kilómetros. Carlos consultó el rudimentario mapa que llevaban, marcado con las ubicaciones de los pocos refugios seguros que quedaban en la ciudad. Si nos movemos ahora, podemos llegar al punto de encuentro antes del anochecer. Isabel mencionó que tienen nueva información sobre las debilidades en sus sistemas de defensa. La esperanza en su voz era palpable, aunque ambos sabían que cada pequeña victoria costaba un precio terrible. El plan era arriesgado pero necesario. La resistencia había descubierto que, a pesar de su aplastante superioridad en armamento, los invasores tenían patrones predecibles. Sus máquinas, aunque increíblemente avanzadas, seguían protocolos que podían ser estudiados y, potencialmente, explotados. Era una ventaja pequeña, pero en su situación, cualquier ventaja podía significar la diferencia entre la supervivencia y la extinción. Ana revisó una vez más el contenido de su mochila, el cuaderno con sus observaciones científicas, algunas provisiones, y lo más valioso, un dispositivo experimental en el que había estado trabajando. Si sus cálculos eran correctos, podría haber encontrado una manera de interferir con los sistemas de navegación de las patrullas enemigas, aunque probarlo significaría exponerse a un riesgo mortal. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos rojizos que recordaban demasiado a las primeras horas de la invasión. Ana y Carlos intercambiaron una mirada de determinación. No era solo su supervivencia lo que estaba en juego, sino la de toda la especie humana. A pesar de estar en clara desventaja tecnológica, la humanidad había demostrado una y otra vez su extraordinaria capacidad de adaptación y resistencia. Es hora, susurró Ana, ajustando los últimos detalles de su equipo.
El convoy de suministros se acercaba, y con él, la oportunidad de obtener recursos cruciales para la resistencia. Mientras se preparaban para moverse, un sonido diferente rompió el silencio de la ciudad, un tono agudo y penetrante que ninguno había escuchado antes. Ambos se miraron con preocupación, conscientes de que cada nuevo sonido podía significar una nueva amenaza. O quizás, aunque apenas se atrevían a esperarlo, una nueva oportunidad. El sonido agudo se intensificó, reverberando a través de las estructuras abandonadas de Valencia. Ana y Carlos permanecieron inmóviles, sus corazones latiendo con fuerza mientras intentaban determinar la dirección de origen. La experiencia les había enseñado que cualquier anomalía podía significar tanto peligro como oportunidad. Viene del puerto, susurró Ana, recordando sus días estudiando patrones acústicos en la universidad. El tono tenía una cualidad diferente a los sonidos habituales de los invasores, algo casi musical en su frecuencia. Carlos sacó unos prismáticos de su mochila y los enfocó hacia el mar, donde el sol poniente creaba reflejos dorados sobre las aguas aparentemente tranquilas. En ese momento, el dispositivo experimental de Ana comenzó a emitir un débil parpadeo, algo que nunca había hecho antes. Lo sacó cuidadosamente de su mochila, sus manos temblando ligeramente mientras examinaba las lecturas. Los números y patrones que aparecían en la pequeña pantalla contradecían todo lo que habían aprendido sobre la tecnología de los invasores hasta ahora. Esto es imposible, murmuró, ajustando los controles improvisados. Está detectando una señal, pero no coincide con ninguno de los patrones que hemos registrado. Carlos se acercó para examinar el dispositivo, su experiencia en comunicaciones espaciales complementando el conocimiento de Ana en física teórica. Un recuerdo súbito golpeó a Ana. La noche antes de la invasión, había detectado una señal similar en el observatorio, pero la había descartado como un error en los instrumentos. Ahora, confrontada con la misma firma energética, se preguntaba si había pasado por alto algo crucial. Necesitamos llegar al punto de encuentro, dijo con urgencia renovada. Esta información podría ser vital. El convoy de suministros tendría que esperar. Si sus sospechas eran correctas, lo que estaban detectando podría ser más valioso que cualquier recurso material. Se movieron con cautela a través de las calles desiertas, utilizando las sombras cada vez más largas como cobertura. El sonido continuaba, cambiando sutilmente de tono cada pocos minutos. Durante el trayecto, Ana le explicó a Carlos su teoría. ¿Recuerdas los estudios sobre comunicación cuántica que estábamos desarrollando antes de todo esto? Creo que este sonido podría ser una forma de interferencia entre sus sistemas de comunicación y algo más. Algo que no habíamos considerado antes. Carlos asintió, recordando las largas noches en el laboratorio trabajando en teorías que parecían pura ciencia ficción en ese momento. ¿Estás sugiriendo que podría haber otra facción involucrada? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones que ninguno se atrevía a expresar completamente. Al doblar una esquina, se encontraron con los restos de una batalla reciente. Los edificios mostraban las características marcas de quemadura de las armas energéticas de los invasores, pero había algo diferente en el patrón de destrucción. Ana se detuvo para examinar más de cerca una de las marcas, notando que el patrón de daño era distinto a cualquier cosa que hubieran visto antes. Mira esto, llamó a Carlos, señalando las extrañas marcas cristalizadas en el concreto. La temperatura necesaria para causar este tipo de efecto es mucho mayor que la de sus armas habituales. Carlos fotografió el patrón con una antigua cámara analógica, uno de los pocos dispositivos que aún funcionaban confiablemente desde que los pulsos electromagnéticos habían inutilizado la mayoría de la tecnología moderna. Un movimiento en las sombras los hizo congelarse. Por un momento, el único sonido fue el de sus respiraciones contenidas y el persistente tono agudo en la distancia. Luego, una voz familiar emergió de la oscuridad. Casi me dan un infarto, dijo Isabel, emergiendo de su escondite. La antigua profesora de química se había convertido en una de las estrategas más valiosas de la resistencia. Tenemos que mostrarles esto, dijo Ana, sosteniendo su dispositivo. Isabel los vio a través de una serie de pasajes subterráneos, parte de la antigua red de alcantarillado que la resistencia había convertido en su sistema de transporte principal. El sonido se volvía más tenue bajo tierra, pero el dispositivo de Ana continuaba registrando las extrañas lecturas. El punto de encuentro resultó ser el sótano de una antigua biblioteca, sus estantes ahora llenos de mapas, equipos de comunicación improvisados y suministros médicos en lugar de libros. Un grupo de personas se reunió alrededor de una mesa central, donde un mapa de la ciudad estaba marcado con los últimos movimientos enemigos conocidos. Muéstranos, dijo Isabel, y Ana conectó su dispositivo a un antiguo osciloscopio que habían logrado mantener funcionando. Las ondas que aparecieron en la pantalla causaron un silencio sepulcral en la habitación. Para los ojos entrenados presentes, el patrón era inconfundible, era una señal de comunicación,
pero completamente diferente a las utilizadas por los invasores. Hay algo más ahí fuera, dijo Ana finalmente, rompiendo el silencio. Y creo que está intentando interferir con sus sistemas. Las implicaciones de esta posibilidad eran abrumadoras. ¿Podría haber otra fuerza involucrada en este conflicto? Y si fuera así, ¿serían aliados potenciales o simplemente otra amenaza? El sonido agudo aumentó repentinamente de intensidad, haciendo que todos se llevaran las manos a los oídos. A través de las pequeñas ventanas del sótano, un resplandor verdoso iluminó brevemente la estancia. Cuando se desvaneció, el silencio que siguió fue más inquietante que cualquier ruido. Ana miró a Carlos, luego a Isabel, y finalmente al resto del grupo. En sus rostros vio reflejada la misma mezcla de miedo y esperanza que sentía. Después de meses de estar a la defensiva, de sobrevivir día a día, finalmente tenían algo que podría cambiar el curso de su lucha. Pero como siempre en esta nueva realidad, cada descubrimiento traía consigo tantas preguntas como respuestas. Necesitamos investigar más, dijo finalmente Isabel, su voz firme a pesar de la tensión evidente. Pero tendremos que movernos rápido. Si nosotros podemos detectar estas señales, ellos también pueden. El grupo comenzó a organizarse con la eficiencia que solo viene de la práctica y la necesidad, preparándose para lo que podría ser el descubrimiento más significativo desde el inicio de la invasión N. La noche había caído sobre Valencia cuando el equipo comenzó a moverse hacia el puerto. Ana, Carlos e Isabel lideraban un pequeño grupo de 6 personas, cada una elegida por sus habilidades específicas. El dispositivo de Ana continuaba emitiendo lecturas cada vez más intensas, guiándolos a través de las calles oscuras como una brújula hacia lo desconocido. 3 patrullas han pasado en la última hora, susurró Elena, una ex militar que se había unido a la resistencia desde el primer día. Es más actividad de la habitual. Sus palabras confirmaban lo que todos sospechaban, los invasores también habían detectado algo inusual. El tiempo jugaba en su contra. El mar estaba inusualmente tranquilo, como si incluso las olas contuvieran la respiración ante lo que estaba por venir. Las grandes grúas del puerto proyectaban sombras fantasmales bajo la luz de la luna, creando un laberinto de metal y oscuridad. El sonido agudo que los había guiado hasta allí ahora pulsaba con un ritmo casi hipnótico. Miren eso, señaló Carlos hacia el horizonte. A simple vista parecía una distorsión en el aire, como el espejismo que se forma sobre el asfalto caliente, pero el dispositivo de Ana reaccionó violentamente ante su presencia. Las lecturas se dispararon, y la pequeña pantalla comenzó a mostrar secuencias de números que parecían cambiar según un patrón definido. Ana trabajó frenéticamente en su tablet modificada, intentando descifrar el significado de los datos. Es un código, murmuró con asombro. Están transmitiendo un mensaje. Sus dedos volaban sobre la pantalla mientras intentaba aplicar los principios de criptografía que habían desarrollado estudiando las comunicaciones de los invasores. Un súbito destello en el cielo los obligó a buscar refugio bajo una estructura metálica. Una nave de reconocimiento enemiga pasó sobre ellos, su característico zumbido mezclándose con el pulso rítmico que emanaba del mar. Por un momento, pareció que los habían detectado, pero la nave continuó su trayectoria sin alterarse. Necesitamos llegar más cerca, insistió Ana, señalando hacia los antiguos almacenes portuarios. Isabel asintió, dando señales silenciosas al resto del equipo para que se desplegaran en formación. Años de resistencia les habían enseñado a moverse como sombras, cada paso calculado, cada movimiento preciso. La distorsión en el aire se hacía más visible a medida que se acercaban. Ya no era solo una ondulación, ahora podían distinguir lo que parecían ser fragmentos de luz que se materializaban y desvanecían, como si algo estuviera intentando atravesar el velo de la realidad misma. El dispositivo de Ana comenzó a vibrar con tanta intensidad que tuvo que apagarlo por miedo a que los delatara. Algo está sucediendo, susurró, sus ojos white con una mezcla de temor y fascinación científica. La energía que estoy detectando es diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Un ruido metálico resonó en la distancia, seguido por el inconfundible sonido de las patrullas terrestres de los invasores. El grupo se dividió instintivamente, buscando cobertura entre los contenedores y estructuras portuarias. Ana y Carlos se encontraron separados del resto, con solo una radio silenciosa como enlace con sus compañeros. Por aquí, indicó Carlos, señalando hacia una oficina abandonada que ofrecía una vista privilegiada del fenómeno. Mientras se movían, la distorsión en el aire comenzó a pulsar con más intensidad, enviando ondas de energía que hacían vibrar las estructuras metálicas a su alrededor. Desde su nueva posición, podían ver claramente lo que estaba sucediendo en el agua. La superficie del mar parecía estar hirviendo, pero sin calor, como si una fuerza invisible estuviera manipulando la misma estructura del agua. Las luces que habían visto antes ahora formaban patrones definidos, creando lo que parecía ser una matriz geométrica perfecta sobre la superficie del mar.
Ana, la voz de Isabel crepitó en la radio, apenas audible sobre el creciente zumbido que llenaba el aire. Las patrullas. Se están reuniendo. Algo grande viene en camino. Apenas había terminado de hablar cuando el cielo nocturno se iluminó con la llegada de varias naves de combate enemigas. Sus siluetas recortadas contra las nubes como depredadores metálicos. El dispositivo de Ana, aunque apagado, comenzó a emitir un pitido de advertencia. Lo sacó de su mochila y vio que la pantalla se había encendido sola, mostrando una secuencia de símbolos que nunca había visto antes. Carlos, llamó con urgencia, Esto es un mensaje directo. Antes de que pudiera descifrar su significado, una explosión de luz cegadora surgió del centro de la distorsión sobre el mar. El agua se elevó en una columna perfecta, desafiando la gravedad, mientras el aire mismo parecía rasgarse, revelando algo que ninguno de ellos estaba preparado para ver. Las naves invasoras reaccionaron inmediatamente, desplegándose en formación de combate. El cielo se llenó del sonido de sus armas cargándose, pero por primera vez desde que comenzó la invasión, no parecían estar apuntando a los humanos. Su atención estaba completamente centrada en lo que estaba emergiendo del mar. Ana y Carlos observaban, paralizados, mientras el dispositivo en sus manos comenzaba a traducir el mensaje que estaba recibiendo. Las primeras palabras aparecieron en la pantalla justo cuando el fenómeno alcanzaba su punto máximo, y el cielo nocturno de Valencia se transformó en un campo de batalla entre fuerzas que la humanidad apenas comenzaba a comprender. El mensaje en la pantalla del dispositivo de Ana se desplegaba letra por letra, como si cada carácter estuviera siendo arrancado del éter: no somos sus enemigos. Somos los vigilantes. Las palabras brillaban con una luz pálida mientras el cielo sobre Valencia se convertía en un campo de batalla supernatural. La columna de agua que se elevaba desde el mar comenzó a tomar forma, cristalizándose en una estructura que desafiaba toda lógica conocida. No era una nave como las de los invasores, sino algo más orgánico, casi vivo. Su superficie iridiscente reflejaba la luz de una manera que hacía doler los ojos al intentar enfocarse en ella. Ana, mira. Carlos señaló hacia las naves invasoras. Sus formaciones, normalmente precisas y letales, mostraban signos de confusión. Algunas parecían estar perdiendo altitud, mientras otras ejecutaban maniobras erráticas, como si sus sistemas de navegación hubieran sido comprometidos. El dispositivo de Ana continuó recibiendo mensajes: hemos observado durante milenios. La invasión violó el protocolo. Ahora intervenimos. Cada palabra que aparecía en la pantalla iba acompañada de una nueva oleada de energía que hacía temblar los cimientos del puerto. Isabel y el resto del equipo finalmente lograron reagruparse con ellos en su posición elevada. No van a creer lo que estamos viendo desde el otro lado, dijo Elena, sin aliento. Los invasores están retrocediendo. Todas sus bases terrestres están en caos. Un nuevo sonido llenó el aire, diferente tanto del zumbido de las naves invasoras como del pulso que habían estado siguiendo. Era un tono profundo, casi subsónico, que resonaba en sus pechos y hacía vibrar cada molécula del aire. La estructura cristalina que había emergido del mar comenzó a emitir destellos de luz que parecían comunicarse directamente con las naves invasoras. Es un lenguaje, murmuró Ana, sus ojos moviéndose rápidamente entre su dispositivo y el espectáculo en el cielo. No solo están atacando, están reprogramando sus sistemas. Sus años de investigación en comunicación cuántica finalmente cobraban sentido de una manera que nunca hubiera imaginado. De repente, el dispositivo en sus manos comenzó a calentarse. Los símbolos en la pantalla cambiaron, volviéndose más complejos, más urgentes: advertencia. Protocolo de purga iniciado. Evacuación inmediata requerida. Ana sintió que su sangre se helaba al comprender las implicaciones. Tenemos que salir de aquí, ahora. Gritó, pero su voz fue ahogada por un estruendo ensordecedor. Una onda de choque invisible barrió el puerto, derribando equipos y haciendo añicos las ventanas. El grupo se tambaleó, luchando por mantener el equilibrio mientras el mundo parecía deshacerse a su alrededor. Las naves invasoras comenzaron a caer del cielo una tras otra, como estrellas fugaces en una macabra lluvia metálica. Pero no se estrellaban, en su lugar, parecían desintegrarse en partículas de luz que se dispersaban en el aire nocturno. No es destrucción, susurró Ana, su mente científica intentando procesar lo que veía. Es deconstrucción. Están siendo desmanteladas a nivel molecular. El horror y la fascinación se mezclaban en su voz mientras observaba el proceso. Un nuevo mensaje apareció en el dispositivo, más largo y más detallado que los anteriores. Ana lo leyó en voz alta, su voz temblando: la amenaza será neutralizada, pero el proceso tendrá consecuencias imprevistas. La tecnología invasora ha contaminado la red cuántica terrestre. La purga afectará a todos los sistemas integrados. Carlos fue el primero en comprender. Los sistemas integrados. Todo lo que los invasores modificaron o conectaron a su red.
Sus ojos se abrieron con horror al darse cuenta del alcance. Durante meses, los invasores habían estado alterando la infraestructura terrestre, conectando edificios, vehículos e incluso sistemas de soporte vital a su red. Isabel tomó el mando inmediatamente. Necesitamos alertar a todos los refugios, hacer que la gente se aleje de cualquier cosa que hayan modificado los invasores. Comenzó a dar órdenes por radio, pero las comunicaciones ya estaban fallando. La estructura cristalina en el mar había comenzado a pulsar con un ritmo más rápido, más intenso. Cada pulso era acompañado por una nueva ola de desintegraciones, no solo de las naves invasoras ahora, sino de todas sus construcciones y modificaciones en tierra. Esto no es una liberación, murmuró Ana, mientras un último mensaje cruzaba la pantalla de su dispositivo antes de que éste también comenzara a desintegrarse en sus manos. Es una cuarentena cuántica. El cielo sobre Valencia continuaba iluminándose con destellos de energía, mientras el grupo corría hacia la ciudad, conscientes de que estaban presenciando el inicio de una nueva fase en su lucha por la supervivencia. La amenaza alienígena estaba siendo eliminada, pero el precio de esta intervención podría ser más alto de lo que ninguno de ellos había imaginado. El amanecer encontró a Valencia en un estado de transformación caótica. Ana, Carlos y el equipo corrían por las calles, advirtiendo a todos los que encontraban que se alejaran de las zonas afectadas por la tecnología invasora. El cielo había adquirido un tono violáceo antinatural, surcado por ondas de energía que se expandían desde la estructura cristalina en el puerto. «Los hospitales», gritó de repente Isabel, su voz quebrada por la realización. Los invasores modificaron todos los sistemas de soporte vital. Sin necesidad de más palabras, el grupo se dividió. Elena lideró un equipo hacia el Hospital General, mientras Ana, Carlos e Isabel se dirigieron al Hospital La Fe. Las calles estaban llenas de un polvo brillante, los restos moleculares de todo lo que los invasores habían tocado. La purga cuántica avanzaba como una ola invisible, desintegrando selectivamente cualquier cosa que llevara la huella de la tecnología alienígena. El aire mismo parecía crepitar con energía estática. En el hospital, el caos era total. Los sistemas automatizados fallaban uno tras otro, desintegrándose en cascadas de luz. Ana corrió hacia la unidad de cuidados intensivos, sus conocimientos científicos convertidos en una carrera contra el tiempo. «Necesitamos desconectar todo», gritó mientras arrancaba cables y dispositivos, guiando al personal médico en la transición a equipos antiguos, no contaminados. Carlos trabajaba frenéticamente en el sótano, redirigiendo la energía a través de antiguos generadores de emergencia que, por suerte, nunca habían sido mejorados por los invasores. Sus manos volaban sobre los controles, su experiencia en ingeniería eléctrica probando ser invaluable en estos momentos críticos. La estructura cristalina en el puerto emitió un pulso particularmente intenso que hizo que todos los cristales del hospital vibraran. Ana se asomó por una ventana y vio cómo las últimas naves invasoras se desintegraban. En el cielo, convertidas en lluvia de luz que se desvanecía antes de tocar el suelo. Pero algo más estaba sucediendo. Los vigilantes, como se habían identificado, no solo estaban eliminando la tecnología invasora. Cada pulso de energía dejaba tras de sí algo nuevo, pequeñas estructuras cristalinas, apenas visibles, que parecían estar entrelazadas con el tejido mismo de la realidad. «Ana», la voz de Isabel la sacó de su contemplación. «Los sistemas de soporte vital están estables, pero hay algo más que deberías ver». En el laboratorio del hospital, los antiguos equipos de medición mostraban lecturas inexplicables. El aire estaba lleno de partículas que emitían un débil resplandor a su lado. Carlos llegó corriendo, sosteniendo un objeto que parecía un antiguo radio de onda corta. «Están transmitiendo de nuevo», dijo sin aliento. El dispositivo crepitaba con una serie de tonos que Ana reconocía del patrón original que habían seguido hasta el puerto. Las palabras comenzaron a formarse en la estática: «La cuarentena está completa. La amenaza ha sido neutralizada. Iniciando protocolo de restauración». En ese momento, las pequeñas estructuras cristalinas que habían aparecido por toda la ciudad comenzaron a pulsar al unísono. «No solo están limpiando», susurró Ana, su mente científica procesando lo que veía. «Están vacunando el planeta». Las estructuras cristalinas estaban creando una red de defensa, un sistema inmune planetario diseñado para prevenir futuras invasiones. Pero la victoria tenía un precio. El último mensaje de los vigilantes fue claro: la humanidad debe evolucionar. La red de defensa requiere guardianes. Aquellos expuestos a la purga han sido alterados. La próxima fase comienza. Ana sintió un hormigueo en sus manos y notó que emitían un débil resplandor a su lado, similar al de las partículas en el aire. Miró a Carlos e Isabel, que mostraban el mismo fenómeno. Su exposición a la energía durante la purga los había cambiado de alguna manera fundamental. Un último pulso masivo sacudió la ciudad, y la estructura cristalina en el puerto comenzó a hundirse lentamente en el mar.
Pero no desapareció por completo, se fragmentó en miles de cristales más pequeños que se dispersaron por las aguas, creando una red brillante bajo la superficie. ¿Qué somos ahora?, preguntó Carlos, mirando sus manos brillantes. Ana sonrió, una mezcla de temor y esperanza en su rostro. Somos los nuevos guardianes, respondió, mientras las primeras luces del amanecer revelaban una Valencia transformada, donde los restos de la tecnología invasora se habían convertido en los cimientos de algo nuevo y desconocido. Isabel recogió un pequeño cristal del suelo, que pulsó en sincronía con el brillo de sus manos. La guerra terminó, dijo suavemente, pero nuestra verdadera prueba apenas comienza. El sol se elevó completamente sobre el horizonte, iluminando una ciudad que ya no era solo un campo de batalla, sino el punto de partida de la siguiente etapa en la evolución de la humanidad. El dispositivo de radio emitió un último mensaje antes de fundirse con la nueva red cristalina: los vigilantes observan. Los guardianes protegen. La Tierra está ahora bajo su custodia. Ana, Carlos e Isabel se miraron entre sí, conscientes de que su lucha por la supervivencia se había transformado en algo mucho más grande, la responsabilidad de proteger no solo a Valencia, sino a todo el planeta, de cualquier amenaza futura que pudiera surgir de las profundidades del espacio. 3 meses después de la intervención de los vigilantes, Valencia había comenzado a recuperar una nueva forma de normalidad. Los antiguos refugios de la Resistencia se habían transformado en centros de investigación y entrenamiento, donde los recién descubiertos guardianes aprendían a comprender y controlar sus nuevas habilidades. Ana pasaba sus días en el renovado laboratorio del Observatorio Astronómico, estudiando la red cristalina que ahora envolvía el planeta. Las estructuras, que los habitantes de la ciudad habían empezado a llamar centinelas, pulsaban con una energía constante que solo los guardianes podían percibir completamente. Los patrones están evolucionando, explicó a Carlos una tarde, mientras observaban hologramas generados por sus propias manos brillantes. La red no solo detecta amenazas espaciales, está creando un escudo adaptativo que aprende de cada interacción. Su voz reflejaba el asombro que aún sentía ante las capacidades que habían heredado de los vigilantes. Isabel había establecido una academia informal en el antiguo mercado central, donde los guardianes más experimentados ayudaban a otros a comprender sus nuevas responsabilidades. La transformación no había afectado a toda la población, solo a aquellos que habían estado más expuestos durante la purga cuántica, creando una nueva clase de protectores que trabajaban en armonía con el resto de la humanidad. No somos superiores, recordaba constantemente Isabel a sus estudiantes. Somos servidores, protectores. Nuestra conexión con la red es un regalo que conlleva una gran responsabilidad. Sus palabras resonaban especialmente entre los más jóvenes, que veían sus nuevas habilidades con una mezcla de asombro y respeto. La ciudad misma había cambiado. Donde antes había tecnología invasora, ahora crecían estructuras cristalinas que se integraban naturalmente con el entorno urbano. Los edificios dañados durante la invasión estaban siendo reconstruidos con una combinación de métodos tradicionales y la nueva tecnología cristalina, creando una arquitectura única que simbolizaba la fusión entre lo humano y lo extraordinario. Una tarde, mientras Carlos trabajaba en el puerto instalando nuevos sensores, detectó algo inusual en la red. Ana, ¿estás viendo esto?, transmitió a través de su conexión mental, otra de las habilidades que habían desarrollado. Las estructuras cristalinas submarinas estaban reaccionando a algo, emitiendo pulsos en un patrón familiar. Ana llegó al puerto en minutos, sus manos brillando intensamente mientras se conectaba con la red. Es un mensaje de los vigilantes, confirmó, sus ojos cerrados en concentración. Isabel y otros guardianes se unieron a ellos, formando un círculo instintivo alrededor del punto donde la señal era más fuerte. El mensaje se materializó en sus mentes colectivas: la prueba inicial está completa. La humanidad ha demostrado capacidad de adaptación y sabiduría en el uso del don. Fase 2 iniciada. En ese momento, los cristales comenzaron a pulsar con una nueva frecuencia, y todos los guardianes sintieron una expansión en sus habilidades. Es conocimiento, susurró Ana, lágrimas de asombro corriendo por sus mejillas. Están compartiendo su comprensión del universo con nosotros. Imágenes de mundos distantes, civilizaciones antiguas y tecnologías más allá de su comprensión fluyeron a través de la red, no como una descarga de información, sino como semillas de conocimiento que crecerían con el tiempo y el esfuerzo. Los días siguientes fueron de intensa actividad. Los guardianes trabajaron para integrar este nuevo conocimiento, comprendiendo que no era solo información, sino una responsabilidad añadida. La Tierra no solo estaba protegida, ahora formaba parte de una red más amplia de mundos vigilados, cada uno con sus propios protectores. ¿Recuerdas cuando pensábamos que estábamos solos en el universo?, preguntó Carlos a Ana una noche, mientras observaban las estrellas desde la terraza del observatorio. El cielo nocturno había adquirido un nuevo significado para ellos, cada estrella podría albergar otros mundos con sus propios guardianes,
todos conectados en una red cósmica de protección mutua. La vida en Valencia había encontrado un nuevo equilibrio. Los hospitales funcionaban con una mezcla de tecnología tradicional y cristalina, los sistemas de comunicación se habían adaptado para trabajar en armonía con la red de defensa, y la población había aprendido a convivir con los cambios que la invasión y la subsiguiente transformación habían traído. Isabel había comenzado a documentar sus experiencias y conocimientos en lo que llamaba el Códice de los Guardianes, un registro vivo que se actualizaba automáticamente a través de la red cristalina. Para las futuras generaciones, explicaba, para que nunca olviden cómo llegamos aquí y cuál es nuestro propósito. La última página del códice contenía una reflexión que resonaba con todos los guardianes. La invasión nos mostró nuestra vulnerabilidad, pero también nuestra fuerza. Los vigilantes nos dieron las herramientas, pero la responsabilidad de usarlas sabiamente es nuestra. No somos conquistadores ni salvadores, somos guardianes de un legado que se extiende más allá de las estrellas. Una mañana, mientras el sol se elevaba sobre el Mediterráneo, Ana, Carlos e Isabel se reunieron en el puerto, donde todo había comenzado. Las aguas brillaban con el resplandor de los cristales submarinos, y el aire estaba lleno de la energía pulsante que se había convertido en parte de su vida diaria. ¿Creen que volveremos a verlos?, preguntó Carlos, refiriéndose a los vigilantes. Ana sonrió, su mano extendida hacia el horizonte donde el mar se fundía con el cielo. Están aquí, respondió, en cada cristal, en cada pulso de energía, en cada nueva comprensión que alcanzamos. No necesitan regresar porque nunca se fueron realmente. Isabel asintió, su propia mano brillando en sincronía con la red. Y nosotros estamos aquí también, continuando su trabajo, protegiendo no solo nuestro mundo, sino la red misma de la vida en el universo. Los tres observaron en silencio cómo la ciudad despertaba un nuevo día, conscientes de que cada amanecer traía nuevos desafíos y oportunidades. La historia de la invasión y la transformación se convertiría en leyenda con el paso del tiempo, pero la presencia de los guardianes y la red cristalina permanecería como un recordatorio constante de que la humanidad ya no estaba sola en el universo. Y en Valencia, donde todo había comenzado, los guardianes continuarían su vigilia, protegiendo el futuro que habían ayudado a crear, un futuro donde la humanidad finalmente había encontrado su lugar entre las estrellas.